Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Es que es Halloween, mes de Halloween y no todo ese rollo, por eso la entrada misteriosa, ¿no? Así, eh, para dar mello. ¿Ah? Ya, mal chiste, muchachos, ya lo sé. Volvemos otra vez, jóvenes, otra clase más presencial, que diga, virtual, ¿no? Pero ya mero se vuelve, creo que por allá el 16 de noviembre, vuelven terceros y quintos presencial y se regresan los primeros semestres. Claro, será, jóvenes, igual, voluntario, ¿no? O sea que el que quiera asistir presencialmente, pues adelante, y el que no, pues va a seguir trabajando de manera virtual, ¿no? En Meet, en las aulas virtuales. Eh, por lo pronto, muchachos, pues vamos a seguir avanzando. Nos vamos a ir hasta, ya dejamos atrás la independencia, ¿no? Y qué fue lo que sucedió en Sonora durante el periodo de la independencia. Ya vimos que, pues, se consigue la independencia no por el conflicto armado de Miguel Hidalgo, sino por las vías del plan de Iguala, ¿no? Entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que termina con el abrazo de Acatempo, ¿no? El federalismo, la lucha entre el federalismo y el centralismo, muchachos. Pues vamos a, primero que nada, pues, ¿qué es el federalismo y qué es el centralismo? El centralismo, muchachos, pues eh, es un sistema que concentra el poder y las funciones político-administrativas en un órgano central, o sea, el Estado como autoridad suprema, el cual provee exclusivamente el ejercicio y administración de los derechos públicos y colectivos del país. El centralismo. Federalismo, el pacto, ¿no? Es un acuerdo de unión entre varias entidades territoriales llamadas estados o provincias que delegan parte de su autonomía en un organismo o autoridad general. El Estado, así pues. Estas entidades federativas o estados conservan su soberanía, conservan sus leyes y sus autoridades. Inicia en la Constitución de 1824 como un federalismo, pero en 1836, por allá, personas como Antonio López de Santana, ¿no? Instaura en México, establece en México un gobierno llamado centralista, pues, que sustituye al federalista, ¿no? El país lo divide en departamentos, no en estados. Los gobernadores los nombra el presidente de la República. Los congresos estatales pues, son sustituidos por asambleas o juntas departamentales. Todo eso está en las famosas 7 leyes, ¿no? Que vieron por allá en Historia de México. Eso, ese establecimiento del centralismo, muchachos, pues pueden recordar que provoca inconformidades en varias zonas de México. Y estos desacuerdos terminaron en una guerra conocida como el conflicto entre centralistas federalistas. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Y creo pensar que sí se acuerdan, jóvenes. Y si no recuerdan, les voy a presentar un video que está en la plataforma Sofía, a la cual ustedes pueden acceder. Pero se los voy a adelantar, muchachos. Por aquí lo tengo a la mano ya. Así que pongaos atención, jóvenes. Vamos a recordar el conflicto centralista-federalista. Presentar la ventana, película se debe compartir, ocultar. Ahí les va, jóvenes. Después de 3 siglos de régimen virreinal, México estrenó su independencia con una serie de desacuerdos sobre la forma de gobierno de la nueva nación. Para 1835, el país había pasado por la monarquía y varios intentos por establecer una república federal. Ante las dificultades del federalismo, Antonio López de Santa Anna trató de consolidar una república central. Se dictaron nuevas leyes y comenzó la discusión para organizar un gobierno que controlaría todo. Pero ese cambio en la forma de gobierno no dio estabilidad al país. Al contrario, las zonas más alejadas de la capital iniciaron protestas contra el centralismo. Hubo revueltas que llegaron hasta la Ciudad de México. En 1836, Texas independiza de la República Mexicana. En 1838, Francia inicia una guerra en Veracruz. En 1839, los yucatecos se separan del país. Mientras tanto, Estados Unidos de Norteamérica se preparaba para invadir México. En estos años, 15 presidentes intentaron dirigir México, algunos de ellos en repetidas ocasiones. Ninguno pudo terminar su periodo de gobierno. La guerra y el abandono del campo empeoraron la situación económica e incrementaron el descontento popular. Parecía que México no era capaz de gobernarse a sí mismo. En el intento por establecer un gobierno centralista en 1835, Antonio López de Santa Anna suspendió la federación y se redactaron leyes para sustituir la Constitución promulgada en 1824. Un año después, en 1836, se promulgaron 7 leyes para completar la nueva Constitución para la República Centralista. En ella se establecía que los estados serían departamentos sin autonomía, cuyos gobernantes serían nombrados por el gobierno central. Esto provocó descontento y en varios estados se iniciaron levantamientos a favor del sistema federal. El primero de ellos fue en Texas, que en marzo de 1836 declara su independencia de México. La inestabilidad política y la tendencia centralista del gobierno condujeron a los texanos a declararse a favor de la Constitución de 1824. Los tejanos condicionaron su fidelidad a México a cambio de que la nación estuviera gobernada bajo el régimen federal. El 3 de noviembre de 1835 crearon un gobierno provisional y declararon la guerra a México. El gobierno mexicano carecía de estabilidad y de recursos. No contaba con un ejército numeroso ni con equipo para sofocar los brotes de rebeldía. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna consiguió préstamos para equipar a sus tropas y se fue al norte con la intención de someter a los tejanos. Las tropas mexicanas ocuparon San Antonio y recuperaron el fuerte del Álamo, pero Santa Anna fue hecho prisionero. Los tejanos le obligaron a retirar el ejército, suspender los ataques y aceptar su independencia. En menos de 10 años, Texas se anexó a los Estados Unidos de Norteamérica. Los constantes enfrentamientos entre federalistas y centralistas provocaron otros problemas para el gobierno de México. Comerciantes franceses que vivían en el país reclamaron una indemnización por los daños sufridos en sus propiedades durante las revueltas. Tan solo uno de ellos, un pastelero, pedía una compensación por 60,000 pesos de aquel entonces. La cantidad total de los reclamos alcanzaba los 600,000 pesos. México había iniciado su independencia empobrecido por los siglos de explotación colonial. La guerra había empeorado la situación económica y el escaso dinero que había se invertía
en el efectivo. No era posible pensar siquiera en saldar una deuda como la que reclamaban los franceses. Esto fue el pretexto para que en noviembre de 1838 una flota francesa bloqueara el puerto de Veracruz y declarara la guerra a México. En la batalla murieron muchos hombres. Santa Anna perdió una pierna al intentar un contraataque y se rindió. México perdió la guerra que, por el reclamo de aquel pastelero, se le conoce como la Guerra de los Pasteles. Poco después estalló otro conflicto contra el centralismo. Esta vez en Yucatán. Los yucatecos querían mantener su autonomía y ser parte de México, pero regidos por una constitución federalista. En 1839 iniciaron un movimiento contra el centralismo. Yucatán se separó de México y se reintegró, cada vez que parecía que el país volvería al régimen federal. Fue hasta agosto de 1848, después de la Guerra de Castas, que Yucatán regresó definitivamente a la federación. Además de los problemas con Texas, los franceses y Yucatán, durante la década que duró el centralismo en México, hubo varias sublevaciones militares. La mayor fue la del general Mariano Paredes y Arrillaga. Su demanda de reformar la Constitución y cambiar al presidente fue apoyada en muchos lugares. Antonio López de Santa Anna asumió el poder por sexta vez, aunque solo provisionalmente para convocar a elecciones. En 1843, una junta de ciudadanos se encargó de formular las bases orgánicas del régimen centralista. Sin embargo, la inestabilidad política continuó. En solo 3 años hubo 8 cambios presidenciales e innumerables levantamientos armados en distintos estados de la República. Santa Anna hizo cuanto quiso sin leyes o contra ellas. Tomó como pretexto la mala situación del país para hacer uso de las facultades extraordinarias que le conferían las bases de Tacubaya, las cuales suspendieron las 7 leyes. A pesar de este clima de guerras constantes, surgió el entusiasmo por la industrialización. Lucas Alamán creía que si se protegían ciertas ramas industriales, el país podría recuperarse económicamente. Pero el desorden político, la falta de técnicos y maquinaria moderna, el dinero gastado en el sostenimiento del ejército, un pésimo sistema hacendario y el contrabando impidieron que se lograran buenos resultados. El pronunciamiento de Guadalajara marcó el restablecimiento del régimen federal protegido en 1836, cuando se promulgaron las 7 leyes constitucionales que establecían la centralización del poder. El 22 de agosto de 1846 se suspendieron las leyes centralistas. Antonio López de Santa Anna volvió a la presidencia, ahora federalista. Ahí está, jóvenes. Un repaso, ¿no? Repaso. Está muy bueno este video, ¿eh? Está muy completo. Esas 7 leyes que sustentaban o que daban la base, ¿no? Para el gobierno centralista, que ya no son estados, entidades federativas, son departamentos, ¿no? Que ya no los gobernadores o jefes de departamento los nombra el presidente de la República, o sea, los nombraba Antonio López de Santa Anna. Pues. Ese es el centralismo. Ahora bien, muchachos, ¿qué sucedió en Sonora? ¿Qué pasó en Sonora? También se da este conflicto centralista-federalista que casi dura 10 años, de 1836 a 1846, cuando es nombrado presidente. Dentro de este centralismo, es nombrado como presidente José María Gándara. Entonces, por el lado de la lucha federalista,
estaba José Urrea, ¿no? El general José Urrea, y se lanzan en una lucha, ¿no? Que casi dura 10 años, y la historia le llama el conflicto Gándara-Urrea. Pues un dato importante de esto es que los yaquis y los ópatas tenían buenas relaciones con los, con los centralistas de José María Gándara, jóvenes. Eh, y apoyaron a los centralistas. Al final, por allá en 1846, cuando termina la guerra, pues a final de cuentas, Gándara ya se suma a los federalistas, eh, deja el centralismo y cambia de bando, ¿no? Gándara. En esta época, jóvenes, eh, en Sonora existían 3 ciudades, que era Ures, Hermosillo y Arizpe. A los pueblos grandes se les llamaba villas, como por ejemplo Altar, Magdalena, Álamos. Y en la zona central del estado existieron grandes haciendas que se dedicaban a la agricultura, como la Topagüey, el Alamito y la Labor, ¿no? Eran unas haciendas, se dedicaban a la agricultura, pues muy grandes, ¿no? Y en el sur existían minas, pues muy importantes, como la mina Quintera, que se ubicaba en Álamos. Eh, el comercio en Sonora con otras partes de México, así como incluso con otros países, se efectuaba a través del puerto de Guaymas. Guaymas, pues es el primer puerto que se abre nacionalmente e incluso internacionalmente al comercio. Pues había casas, había tiendas muy grandes que le llamaban casas comerciales, y la más grande de ellas era, se llamaba la Casa Comercial Íñigo y Compañía. Eh, Se dice que para 1828 Sonora había un total de 8,000 habitantes, ¿no? Más o menos. Eh, en ese entonces empieza la lucha y los apaches, ¿no? Le pegaban muy duro a ciertos municipios, como se metían allá por Zaguaripa, Moctezuma, por Arizpe, ¿no? Entonces el gobernador Ignacio Pesqueira recurre a hacer una guardia nacional con sonorenses civiles pagados por los grandes empresarios para combatir a los apaches, ¿no? Fue un importante general este Ignacio Pesqueira. Por eso el aeropuerto internacional de Hermosillo lleva su nombre, ¿no? No sé si lo habían notado. Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira. Eh, También eh, Ignacio Pesqueira, junto con los generales Jesús García Morales y Rafael Corella, también fueron héroes de la lucha contra el Segundo Imperio, ¿no? El Segundo Imperio que quería imponer Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Fueron sonorenses militares destacados en esa lucha también. Algo también muy importante, jóvenes, y que también viene en la tarea ahí de esta semana, por ahí van a hacer un diagrama de sol, ¿no? Es sobre las invasiones a Sonora. Era un territorio muy codiciado, pues una vez que los norteamericanos se quedaron con Texas, Nuevo México y la Alta California de Arizona, pues todavía querían pegarle a Sonora, y hubo por ahí, pues, aventureros, que les dicen los filibusteros, ¿no? Que quisieron
repetir la misma situación, ¿no? ¿Por qué? Pues Sonora es un lugar rico por sus minas, oro, plata, sus valles fértiles, así como las perlas que se podían encontrar en las aguas del Golfo de California. Algunas personas que visitaron el territorio en las primeras décadas del siglo XIX, como Hardy, como Michael Box, entre otros, publicaron libros en los que describían las riquezas que podían encontrarse en Sonora. Cuando en California se descubren grandes yacimientos de oro, este territorio recibe un montononón de gente, cantidades masivas, deseosa de hacerse rico de la noche a la mañana. Se elaboran proyectos de colonización estableciendo extranjeros en territorio mexicano. Estos proyectos atraen la atención de algunos extranjeros, como el conde francés Gastón de Rousset-Bourbon, y en el 1852, con el pretexto de crear una colonia en el noreste de Sonora, ataca a Hermosillo y Guaymas. Pero pues fue derrotado por el general José María Yáñez. Esta invasión, ¿no?, de renombre, por eso hace heroico también el puerto de Guaymas, por eso se llama el heroico puerto de Guaymas. Igual que Caborca es heroica, ¿no? Pero esa etapa ya la conocemos. Le vamos a dar una repasada también. Vamos a ver, en Sofía, jóvenes, también está ahí el video de el heroico puerto de Guaymas, ¿no? Se los voy a presentar, por aquí lo tengo listo también. 13 de julio. Primero que nada, jóvenes, vayan escribiendo presente ahí en el chat, por favor, si sois tan amables, jóvenes. Muy bien. Todos, escribíos presente, por favor. Y los que estáis dormidos, por favor, despertaos. Muy bien. Muy bien. Vamos a presentarles el video, pues. Pongamos atención, jóvenes. Está muy interesante también. Partir, ocultar, ocultar. Ahí le va. A mediados del siglo XIX, en San Francisco, California, se congregaban miles de inmigrantes europeos en busca de metales preciosos. Entre ellos se encontraba el conde Gaston Roux de Rousset-Bourbon, de nacionalidad francesa. El hijo mayor de una antigua pero decadente familia de Aviñón. Fue educado en un colegio alemán y disfrutó de una vida cómoda hasta que terminó con las fortunas heredadas por sus padres. Desde su juventud mostró un carácter impetuoso e indomable. Poseía una viva imaginación y tenía talento literario y pictórico. En 1845 fue oficial del Estado Mayor en Argelia, hasta que debido a su decreciente economía, decidió trasladarse a California, donde llegó el 22 de agosto de 1850. Los relatos de la fiebre del oro que corría por el mundo lo hicieron trabajar en las minas, oficio que no era para un hombre de su categoría. Decidió dedicarse a la pesca, después a la compra y venta de ganado, pero era un hombre muy ambicioso que soñaba con la conquista del poder y riqueza ilimitados, inquietud que lo llevaría posteriormente al estado de Sonora con intenciones bélicas. En el año de 1800 nació José María Yáñez, descendiente de criollos, doña Francisca Carrillo y don Miguel Yáñez.
José María destacó desde muy temprana edad e ingresó al Ejército Libertador en 1821, cuando la Guerra de Independencia tocaba su fin. Fue ascendido rápidamente hasta llegar a general de división. Fue herido en batalla en varias ocasiones, pero eso no impidió que siguiera su camino al servicio de la República y además obtuviera varias condecoraciones por su valentía y trabajo. 1850 fue un año difícil para el país. Existían conflictos con Estados Unidos, con la tribu Apache, y el norte se poblaba de inmigrantes franceses, buscando oportunidades y riqueza. Muchos de ellos sin escrúpulos, situación que el conde Roose Bourbon aprovechó para hacerse de un pequeño ejército e intentar apoderarse del estado de Sonora en 1852, habiendo fracasado. 2 años después, el conde reclutó a 400 franceses que desembarcaron en Guaymas el 24 de abril de 1854. En tanto, el conde permanecía en San Francisco, urdiendo sus planes. El 1 de julio, hizo su arribo a Guaymas en la goleta La Belle para ponerse a la cabeza de los mercenarios. El 20 de abril de 1854, el general Yáñez asumió el cargo de gobernador y comandante general de Sonora. El general Yáñez conocía a Rouse Bourbon y sospechaba de sus intenciones. De hecho, se entrevistó con él en varias ocasiones para obtener información, cosa que Rouse Bourbon supo ocultar hasta la fecha cercana a la batalla. Amaneció el 13 de julio y todo era actividad en el cuartel mexicano y en el francés. Esa misma mañana, el general Yáñez arriesgó su vida con la intención de disuadir de sus intenciones a Rouse Bourbon, resultando vanos sus esfuerzos. De regreso en el cuartel mexicano, el general Yáñez recibió una visita de doña Loreto Encinas de Avilés, dama muy estimada en Guaymas, quien le informó que los franceses salían ya de su cuartel con vistas a atacar. Pasaban unos minutos de las 2 de la tarde. Los 300 defensores de Guaymas se lanzaron con gran bravura contra más de 400 combatientes franceses. La razón y el derecho les influían el ánimo. Hubo momentos angustiosos durante la batalla, cuando el cañón que defendía la entrada del cuartel mexicano quedó descubierto. El soldado que lo atendía había caído fulminado por las balas. Fue entonces cuando el general Yáñez se hizo cargo del cañón y la lucha prosiguió con mayor fuerza. Poco a poco los combatientes nacionales fueron ganando terreno, mientras el enemigo perdía posiciones. La batalla duró 5 horas, tras las cuales las armas nacionales se cubrieron de gloria. Los franceses, al verse perdidos, se desbandaron. Los que se rindieron se refugiaron en casa de don José Calvo, vicecónsul de Francia en Guaymas. Allí mismo, el iluso conde rindió su espada a la señorita Guadalupe Cubillas y se colocó la bandera blanca, presentándose el señor Calvo con el general Yáñez para darle cuenta de la rendición de los atacantes. El general Yáñez ordenó el arresto del conde y la expulsión del país de los invasores. Se formó un consejo de guerra que encontró culpable al conde y se le condenó a morir fusilado. La sentencia se cumplió la mañana del 12 de agosto de 1854, terminando así con el sueño de convertir a esta región de la patria en una colonia de Francia. 13 de julio de 1854, esta heroica del puerto de Guaymas, orgullo de nuestra historia y ejemplo de valentía y entereza de nuestra gente. Guaymas, una de héroes. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver. Elita. José Arturo Ortega Solorio, Julio César Duarte González, José Arturo José Paul Verduzco, Alexia Álvarez, José Manuel Zavala, José Manuel Ramos Piedra, Ana Carolina Parra, Obed Alberto Estrada Urias, Jesús Gabriel Rodríguez
López, Luis Jesús Barrios, Cabrera, Mónica Cruz, Liliana Méndez Ríos, eh, 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 eh. Rodolfo Jiménez Regiola, Abimelec Zamorano, Roberto Gámez, Armando Lizárraga, Said Lara, Anaí Madrid, Viviana Méndez Ríos, Joel Zelaya, Ernesto Mendoza, José Alberto Castañeda, Alejandra Díaz León, Alexei Córdoba, Ariadna Grijalva, Julieta Lara, Axel Abraham Barrera Alcaraz, Dariana Yamile Montijo dice, bro, tiene problemas con mi internet. Muy bien, Dariana, no os preocupéis. Shexid, Ariana Montijo, Ocaña, José Trinidad Hernández Robles. Muy bien. Qué raro, hay uno que otro por aquí que está conectado y no me escribió presente. ¿Qué indicará esa situación? Qué Anda buscando curioso. su teclado. Hay uno que no me escribió presente. Bueno, pues tiene falta, ¿no? Muy bien, pues así están el show con las invasiones. La del 6 de abril de 1857. Ya hemos, jóvenes, oído hablar, hemos leído, hemos visto sobre esta, pues hay un desfile cada 6 de abril. Bueno, últimamente no, por la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero, pues ya tenemos conocimiento, ¿no? De esta invasión de Henry Craft en 1857. Era furibundo, esclavista, ¿no? Sureño, allá del sur de Estados Unidos. No más que cuando él anduvo en la política, quiso ser congresista y perdió la elección y se vino en busca de fortuna también acá a Los Ángeles, California, ¿no? Pero ya no había oro, pues ya se lo habían ganado. Entonces inicia la empresa para invadir Sonora. Hasta se casa, jóvenes, con una sonorense. Filomena Ainza se llamaba la señora. De aquí de Sonora, fíjense. Entonces, protagoniza él esta invasión, este ataque filibustero, ¿no? En contra de Sonora, que en esta ocasión entraron por Sonoita, lugar al que llegaron en marzo, ¿no? Obviamente, pues, en 1857. Y desde ahí avanzan hasta Caborca. Población que atacaron el 1 de abril. Ahí fue defendida por su Guardia Nacional, ¿no? Recibieron refuerzos de Hermosillo, al mando de Hilario Gabilondo, tropas federales mandadas por
José María Girón. Con la llegada de estos refuerzos, los sonorenses derrotaron a los filibusteros, que fueron posteriormente fusilados, obviamente, pues con la ayuda ahí de la historia de que Juan Francisco Javier se sube a la iglesia y una flecha encendida, ¿no? Tipo Rambo, algo así, lanza el flechazo, ¿no? Ayesca, ¿no? Incendia ahí uno donde había material flamable, ¿no? Y se rinden, ¿no? Los filibusteros, y Henry Crabb, pues, es fusilado y se desata un conflicto internacional porque se dice que le cortaron la cabeza y que a los 3 días andaban exhibiendo en una olla con agua y sal la cabeza de Henry Crabb y los caborquenses celebrando. Entonces, así, pues hay cosas que ya, situaciones que ya hemos oído o hemos leído, ¿no? Si alguien sabe esta historia de la heroica Caborca, pues somos nosotros los caborquenses, ¿verdad? Se dice que Henry Crabb puso un barril de pólvora en la puerta de la iglesia y que cuando le encendió una señora, que la Virgen de no sé qué apagó la mecha. Otros dicen que fue Ramón Esquer. Se dicen muchas cosas, ¿no? Sobre esta etapa, ¿no? Que Caborca es heroica, pues porque se defiende contra el ataque de estos filibusteros invasores, ¿no? Aventureros, pues, buscando, obviamente, la independencia de Sonora, pues. Todos traían su banderita aludiendo a la independencia de Sonora, ¿eh? Estos dos. Hubo otro también entre el conde Gastón y Henry Crabb, que se llamaba William Walker, como Paul Walker, ¿no? El de Rápido y Furioso. Pero no procedió, pues, tampoco. Y esa ya la van a buscar ustedes ahí, muchachos. Ya ven que en el diagrama de Sol ahí que está en la tarea es sobre las invasiones a Sonora. Entonces ustedes ahí pues van a llenar ese diagramita, ¿no? Nada más con lo más importante, muchachos. Señalen, ubiquen, pues. ¿Cómo la ven? ¿Preguntas, jóvenes? No hay. Está facilita también esta actividad, muchachos, ¿eh? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estarán despiertos? Me pregunto. Yo no, maestro, no sé si mis compañeros tengan. Oh, muy bien, muchas gracias. ¿Los demás? Por mi parte, tampoco, profe. Muchas gracias, jóvenes. Muy bien, pues. Si no hay preguntas, jóvenes, no me queda otra más que agradecerles su atención, su asistencia virtual y pues hay que repetir que hay que seguirnos cuidando, ¿no? Ya parece que disminuyen los contagios. Entonces, dicen los especialistas que se aproxima una cuarta ola, ¿no? De brotes, de rebrotes, que por las fiestas, que el Día de los Muertos, que la Navidad y que viene otra cuarta ola, ¿no? Pues esperemos que nos cuidemos y que no pase, no suceda, no acontezca. Jóvenes, pues terminó la clase, nos vemos la próxima.